Y un saludo para mis copanelistas, a la ingeniera Nancy Alba y al ingeniero Jorge Castañeda. El día de hoy estamos aquí para compartir algunas experiencias en relación a la administración de contratos de obra, y en este caso para hablar sobre ampliaciones de plazo en la ejecución de obras públicas. A ver, ¿me permiten compartir, por favor, pantalla? Sí se ve, ¿verdad? Sí, conforme. Ya, excelente. Ahí está. Vamos a hablar sobre la ampliación de plazo de ejecución de obras bajo el régimen general de las contrataciones del Estado. Esto es la ley de contrataciones aprobada que está contenido en el texto único de la ley de contratación del Estado 3225 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 344 de 2018. Luego iremos en el camino, entiendo, compartiendo experiencias y discutiendo algunos temas con los ingenieros que me acompañan en este evento. A ver, el plazo del contrato en obras. A ver, según algunas opiniones que ha emitido el OCE, el plazo en ejecución de obras son dos. Uno, el plazo de vigencia del contrato y otro es el plazo de ejecución contractual de la obra. Ahora, el plazo de vigencia del contrato se inicia, según esta opinión CAP 40 de 2019, desde el día siguiente de la firma del contrato. O sea, yo firmo el contrato, a partir del día siguiente se inicia el plazo de ejecución del contrato de obra. Aquí no existe un tema de oferta y aceptación, como se da en otros contratos en el fuero privado, en el fuero comercial, donde tú ofertas algo y te aceptan y ya está formalizado el contrato. No, aquí para que se inicie o que empiece la vigencia del contrato tiene que firmarse, suscribirse o perfeccionarse el contrato con la firma de las partes en el documento. Entonces, el plazo de vigencia del contrato se inicia justamente desde el día siguiente al que se perfecciona el contrato. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta el consentimiento de la liquidación y su pago, dice esta opinión. Yo no entiendo, bueno, aquí no coincido con esta opinión porque no necesariamente una liquidación del contrato de obra termina en su consentimiento, puede ser por la aprobación de las partes o incluso puede someterse a una de la forma de resolución de controversias y habitualmente es un árbitro quien decide sobre la liquidación del contrato de obra. Entonces, sí podríamos decir de que el contrato de ejecución de obra tiene un plazo de vigencia desde el día siguiente de firma del contrato hasta el pago final de la liquidación del contrato de obra, ¿no? Y el otro plazo es el plazo de ejecución contractual de la obra, que se inicia desde el día siguiente en que la entidad cumpla con todas las condiciones dispuestas en el 136 del reglamento. Esto es la entrega del expediente técnico siempre y cuando haya sido modificado como consecuencia de las consultas o observaciones durante la fase de selección. Dos, que se haya designado el supervisor o inspector de obra según corresponda, y que se haya hecho entrega del terreno y que se haya otorgado o entregado al contratista el adelanto directo según las condiciones establecidas en el reglamento de la ley de contratación de Estado. Este plazo se inicia al día siguiente de estas condiciones, que deben ser cumplidas 15 días luego del perfeccionamiento del contrato. ¿Hasta cuándo? Hasta que el contratista concluya con la ejecución de la última partida contratada o establecida en el expediente técnico. Y eso sucede con la anotación que hace el residente de obra en el cuaderno de obra, el último día de ejecución, y dice, he concluido con la obra. Entonces, de ahí, posteriormente, se genera el procedimiento de recepción, liquidación de pago, pero ese ya pertenece al plazo de vigencia del contrato, más no al plazo de ejecución contractual de la obra. Entonces, tenemos un plazo de ejecución contractual de la obra que va desde el día siguiente de cumplir las condiciones del 176 del reglamento hasta que el contratista concluya la última partida y anote en el cuaderno de obra. Entonces, las ampliaciones de plazo están relacionadas justamente al plazo de ejecución contractual de la obra, más no al plazo de vigencia del contrato. Bueno, vamos, seguimos. Las causales de ampliación de plazo son tres, creo que lo conocemos. Uno, que son atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Dos, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales de obra. ¿Ya? Y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, esto cuando se trata de contratos a precios unitarios. Vamos a desarrollar cada uno de estos de manera rápida para ver si vamos conversando con los ingenieros. La primera causal de la ampliación de plazo, atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. La norma habla de dos cosas. Uno, atrasos y paralizaciones. Atraso
sucede cuando la obra no se paraliza en su totalidad, pero el contratista sigue ejecutando partes de la obra. Entonces puede, por ejemplo, existir un colegio donde existen, a ver, 4 módulos que se ven paralizados los 4 módulos como consecuencia de unos defectos del expediente técnico, no sé, estudios complementarios que deberían tener el expediente y no los tienen, y se han hecho las consultas y están elaborando estos, y nos dicen que hay que mejorar el suelo, por ejemplo. Entonces yo no puedo ejecutar estas partidas de los módulos 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, puedo ejecutar el cerco perimétrico, que está considerado en el expediente. Entonces, aquí va a existir un atraso en la ejecución de la obra. Si estas partidas de los módulos del 1 al 4 están dentro de la ruta crítica, entonces me va empujando de todas maneras la ejecución de la obra al final, pero yo puedo seguir ejecutando otras actividades. Entonces, aquí estamos ante un atraso en la ejecución de la obra. Ahora, lo otro se da cuando existe una paralización, es decir, la totalidad de la ejecución de la obra deja de trabajar. Entonces, cuando existe una paralización de la ejecución de la obra, puede generar 2 cosas. Uno, ampliaciones de plazo, como es una de las causales que está considerada en el reglamento de la ley de contrataciones, y 2, puede también suscitarse la suspensión del plazo de ejecución contractual. Ahora, la suspensión del plazo, para que se suscite la suspensión del plazo de ejecución contractual, tiene que existir 2 condiciones. Uno, que el evento que genera la paralización del plazo de ejecución, la paralización total de la obra, se deba a eventos que no son atribuibles ni a la entidad ni al contratista. Y 2, que exista un acuerdo. Entonces, en principio, he visto constantemente de que existen suspensiones de plazo. ¿Por qué? Porque la ingeniería o el expediente técnico tiene defectos y tiene que elaborarse una prestación adicional de obra. Entonces, mientras se aprueba la prestación adicional de la obra, las partidas se ven afectadas o paralizadas en su totalidad. ¿Este es un evento atribuible a la entidad o al contratista? Definitivamente, si se trata de un expediente técnico, un procedimiento de selección clásico, donde la entidad entrega el expediente técnico, es la entidad quien asume el riesgo de la ingeniería. Entonces, será responsabilidad de la entidad que esta obra se vea paralizada como consecuencia justamente de estos defectos del expediente técnico que necesitan todavía de la aprobación de una prestación adicional. Entonces, ¿podríamos suspender el plazo de ejecución contractual acá? No, definitivamente no. Pero ocurre constantemente de que sí, las partes acuerdan la suspensión del plazo de ejecución por este evento, que en realidad es un riesgo atribuible a la entidad. Pero sin embargo, las partes pueden sí acordar, el contratista también, en buena voluntad, en atención al principio de la buena fe durante la ejecución de su obra que rige para el derecho a la construcción. Entonces puede sí decir de que, bueno, considero de que es un evento que no es atribuible a ti, sino a un consultor externo que no hizo bien la ingeniería, bueno, y acordamos la suspensión del plazo, que es habitual. Y 2, que exista acuerdo entre las partes. Entonces, puede que exista un evento, por decir, natural, climático, que te impide continuar con la ejecución de la obra. Lluvias intensas, inhabituales, que te paralizan la obra por 2, 3 días. Al día siguiente llueve intensamente y los suelos saturados, pongamos, se trata de movimiento de tierras, que no te permite avanzar y tú tienes tu maquinaria y tus hombres en campo sin ejecutar actividades. Entonces, definitivamente se genera la paralización total de la obra y como consecuencia de este evento que no es atribuible a ninguna de las partes, se puede acordar entre entidad y contratista la suspensión del plazo. Pero ¿qué pasa si uno no está de acuerdo? O no está de acuerdo la entidad o no está de acuerdo el contratista. Simplemente no se suspende el plazo. No se suspende el plazo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Simplemente ir a la figura que nos da el reglamento de la ley de contratación del Estado, que al haberse paralizado la ejecución de la obra por eventos climáticos que no son eventos atribuibles al contratista, que tampoco pueden ser atribuibles a la entidad, pero esto te genera una ampliación de plazo. Entonces, la diferencia entre el tema de la ampliación de plazo y la suspensión son 2. Uno, que como consecuencia de la ampliación de plazo, tú te va a generar a ti la obligación de que luego, en principio, pidas tu ampliación de plazo dentro de los plazos que más adelante lo vamos a revisar, y que la entidad te otorga la ampliación de plazo. Luego presentas ya la actualización de tu calendario de obra, bueno, tus calendarios, ¿no? Lo que pide la norma. Entonces, PM y todo, actualizas tus calendarios y continúas con la ejecución de la obra con la modificación de tu contrato. La suspensión del plazo no te modifica el contrato. La suspensión del plazo simplemente te corta el plazo y se empuja todo. Entonces,
como consecuencia de la suspensión del plazo, concluye la suspensión del plazo, el contratista ni siquiera tiene la obligación de presentar la actualización de sus calendarios. ¿Por qué? Porque el plazo simplemente corre. El plazo simplemente corre y no se ven partidas afectadas por una suspensión de plazo. En fin, no se ven, o sea, simplemente corre y no, la norma no te da la posibilidad de que puedas modificar tus calendarios. A ver, ejemplos de atrasos o paralizaciones como causas no atribuibles al contratista: la falta de saneamiento de terrenos. Yo voy a campo, estoy haciendo una carretera y de pronto sale el dueño de los terrenos donde se va a pasar el corte de la carretera y me dice: no puedes ingresar acá porque yo soy el dueño, y me saca su anotación registral de que él es el dueño. Entonces yo no puedo, mientras no me sanee la entidad, no puedo ejecutar esa tarea y empiezan a atrasarme la obra por paralizaciones parciales. Otro, consultas no absueltas, que eso es latente, ¿no? Yo consulto a la supervisión o consulto a la supervisión y quiero, por la naturaleza de la consulta, debe ser elevado al proyectista. Entonces tengo que prever si quiero una ampliación de plazo, el tiempo que se amerita, que amerita todavía esperar el procedimiento de la entidad para que yo pueda recién generar mi derecho a pedir una ampliación de plazo. Entonces, esto está así, o sea, yo anoto en el cuaderno de obra la consulta a la supervisión, y la supervisión, si requiere de la intervención del proyectista, lo debe elevar en el plazo de 4 días, y la entidad tiene 15 días más para absolver la consulta al contratista. Entonces, con o sin intervención del proyectista, porque dice, requiere la intervención del proyectista, pero le corre traslado y no te contesta, es la entidad la obligada a hacerte esa absolución. Entonces, si no te hace esa absolución, la entidad tiene ese plazo. Entonces, todo este término representa 19 días. Entonces, luego de que se vence el plazo de que la entidad deba contestarte con o sin la absolución del proyectista, recién se genera el derecho del contratista a pedir una ampliación de plazo. Entonces, ojo, si tú quieres pedir una ampliación de plazo por este motivo, sugiero que tú preveas lo que vas a ejecutar de aquí a 19 días en adelante para que hagas ya tu consulta con la debida anticipación, porque si no, no vas a poder utilizar esta herramienta para pedir una ampliación de plazo. Lo mismo en el caso de que la consulta solo se requiera de la intervención de la supervisión. Yo hago la consulta a la supervisión que no, o sea, no es necesaria la intervención del proyectista. La supervisión tiene 5 días. No me contesta, yo tengo 2 días para elevarlo a la entidad tiene otros 5 días para... Entonces, ahí se fueron los 12 días. Entonces, yo tengo que prever, para que yo haga uso de mi ampliación de plazo como consecuencia de las consultas no absueltas, prever con la debida anticipación de realizar mi consulta, proyectándome a lo que voy a hacer las horas de aquí a 12 o 19 días según corresponda, verificando mi calendario, mis calendarios de la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que voy a hacer a tal fecha? Y veo, existen defectos y hago la consulta con la debida anticipación. Y si no puedo hacer esto, entonces tendría que adecuarlo por defecto al expediente anterior, porque sucede, esto es más concurrente, donde yo estoy ejecutando las actividades en la ejecución, estoy ejecutando mi obra, y de pronto el día de mañana me toca ejecutar tal actividad, y me presento, voy a ejecutar la obra, y dice el ingeniero, me dice el maestro de obra y todo, me dicen, o el asistente me dice: ingeniero, pero no existe el detalle de las veredas, por decir, ¿no? Un plano de detalle. Entonces, ¿cómo lo hago? Y no podemos, y nos damos cuenta en ese momento, cuando debimos haberle hecho la consulta con la debida anticipación. No lo hemos hecho. Entonces, de todas maneras, sí se puede pedir una ampliación de plazo, pero ya no por el tema de las consultas, sino adecuarlo a los defectos del expediente. Señores, yo he venido a ejecutar y quise ingresar y no tengo los planos de detalle. Solicito a la entidad que me alcance los planos de detalle. Entonces, la entidad ahí verificará, o en todo caso el contratista hace su plano de detalle, lo presenta a la entidad para que la entidad posiblemente los apruebe. Entonces, una vez que recién te aprueben esos planos de detalle, recién te habilita a ti como contratista a ejecutar esas partidas. Entonces, por todo el tiempo de la demora, desde la fecha que estaba programada en tus calendarios, ejecutar esa partida, hasta que la entidad te absuelve, tú puedes pedir una ampliación de plazo. Entonces, eso te puede generar en algunos casos la paralización total de la obra, o quizá atrasos nada más por ciertas partidas que tú puedas ejecutar. Otro, por ejemplo, faltas o demoras en la entrega de las autorizaciones o permisos, porque es concurrente, el derecho de vías. Todo el mundo dice, bueno, tienes una obra y le dan al contratista la obligación de que elabore su expediente y vaya a Provías y le pida a Provías la autorización para que haga el empalme en derecho de vías, ¿no?
No es esta una obligación del contratista. El artículo 146 del reglamento determina que quién es el responsable de las modificaciones, de los permisos, de las autorizaciones, y es la entidad, y no el contratista. Entonces tiene que pedirse, quién debe hacer esta gestión es la entidad. Entonces mientras no le entregan esos permisos al contratista, la obra se ve atrasada. Esto también es una de las causales, que concurrentes en la ejecución de la obra. Demoras en la entidad al emitir la notificación de la relación del adicional. El procedimiento adicional está regulado en la norma. Yo voy a campo, identifico la necesidad de una prestación adicional como residente, anoto en el cuaderno la necesidad de ejecutar esta prestación adicional de obra, y bueno, la supervisión tiene 5 días para informar a la entidad si va o no a la adicional, emite su informe, dice que es necesario la ejecución de esta prestación adicional, y el contratista tiene otros 10 días, en total 15 días desde la primera anuncio para presentar su expediente técnico. Luego eso puede ir al proyectista, en fin, hay plazos que están en el reglamento. Se tiene el informe de la supervisión, y una vez que ya está aprobado por la supervisión, lo elevan a la entidad solo para la elaboración de la resolución de la prestación adicional. Entonces, la entidad tiene 12 días para aprobar esta prestación adicional. Y si no las aprueba, definitivamente me está atrasando la obra. Por esta causal, por cada día de atraso se puede pedir una ampliación de plazo, siempre y cuando afecte este atraso a las partidas que están dentro de la ruta crítica. Siguiente, la segunda causal de la ampliación de plazo. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional de obra. Entonces, la ejecución de prestaciones de obra no siempre requieren de una ampliación de plazo. Por eso la norma ha dicho, solo cuando es necesario una ampliación de plazo para ejecutar estas prestaciones adicionales, se debe otorgar al contratista una ampliación de plazo. Entonces, no toda adicional genera una ampliación de plazo. Por ejemplo, en esta figura, a ver, aquí yo he sacado esto, es una simulación de una ruta crítica, donde las partidas rojas son la ruta crítica y las partidas, aquí las azules son las partidas de la holgura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, miren, aquí he puesto abajo un cerco perimétrico que le hemos adicionado, que representa 50 días, que es un adicional de obra. Supongamos de que este es un hospital, un colegio, cualquier tipo de edificación. Entonces, donde no se ha considerado el cerco perimétrico. El cerco perimétrico me lo aprueban aquí en el 7 de julio, pongamos, ¿no? Esto es una simulación, como le digo, del calendario, ¿ya? Y representa esto, bueno, tenemos una hora de 152 días, y ejecutar este adicional representa 50 días, que no afecta en nada, está relacionado a la ejecución de las partidas del expediente principal. Entonces, es un adicional puro, y yo necesito 50 días, y si me lo aprueben el día 2, 3, 4, 20, hasta el día 50, hasta el 100, no me va a afectar la ruta crítica, no me va a afectar el plazo de ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque el adicional tiene su propio plazo. Entonces, si no me afecta, simplemente yo no voy a poder pedir a la entidad, y la entidad otorgarme una ampliación de plazo. Entonces, para que me entregue, que me otorgue la ampliación de plazo, este adicional deberían haberlo aprobado al finalizar la obra. Entonces, si me aprueban al finalizar el plazo de ejecución de la obra, o luego del plazo de ejecución de la obra, esto ya cambió desde el año 2000, desde la 350, cuando entra en vigencia la ley de contrataciones 325 en el 2016, ya desaparece esta figura de que yo debo pedir mi plazo de ejecución contratal dentro del plazo de ejecución vigente. No, eso ya no existe esa figura, ¿no? Como desapareció, entonces yo estoy habilitado para pedir mi ampliación de plazo, incluso fuera del plazo de ejecución contractual. Entonces, si el adicional de la obra me lo aprueban fuera del plazo, de todo mi calendario, a 4, 5, 10 días, un mes, a un año, entonces yo tengo el derecho de pedir una ampliación de plazo para la ejecución de mi adicional de obra, ¿ya? Y aún cuando se haya solicitado fuera del plazo de ejecución contractual. Ahora, igual, ¿qué pasaría si este adicional, para que yo ejecute algunas partidas del expediente principal, ¿ya? Para que yo ejecute algunas partidas del expediente principal, ¿ya? Deba ejecutar previamente el adicional? A ver, pongamos, yo tengo una prestación adicional, estamos ante una edificación y necesito mejorar el suelo. La partida mejoramiento de suelo no existe,
Yo fui a campo, hice una calicata y a 1 metro, a 40 centímetros, encontré un mapa freático, o sea, encontré agua. Y todo está lagunado. No voy a ejecutar un edificio de 10 pisos en el barro. Entonces, yo necesito hacer un mejoramiento del terreno o de los suelos o ejecutar algunas actividades, no sé, mejoramiento de las zapatas, no sé, pilotes, en fin, lo que fuera, pero requiero de una prestación adicional. Entonces, mientras yo no ejecute esa prestación adicional, ¿ya? Yo no voy a poder continuar el resto de partidas. Entonces quiere decir que mi obra se paraliza. Mis partidas de la ruta crítica van a ser afectadas. Entonces ahí sí requeriré una ampliación de plazo para ejecutar esta prestación adicional. ¿Por qué? Porque yo requiero, o sea, la obra requiere de que primero ejecute el adicional, que es el mejoramiento del suelo, para que posteriormente recién pueda ejecutar el resto de partidas del expediente técnico, que es la edificación de todo el edificio. Entonces, siguiente, la tercera causal, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados. Esto cuando se trata de obras contratadas bajo la modalidad de precios unitarios. ¿Ya? A ver, aquí le he puesto también, acá habla el reglamento de que solo cuando es necesario. Solo cuando es necesario. Entonces yo les he hecho aquí a ustedes 3 ejemplos, ¿no? Entonces, miren, la parte verde que ven aquí, este es un mayor metrado. Entonces, ¿cuándo se da un mayor metrado? ¿Cómo es el comportamiento de un mayor metrado? Antes se consideraba como un adicional de obra, antes de la 1017, cuando entra en vigencia. La 350 ya varía esta situación. Y el tratamiento del mayor metrado, que no es una modificación del contrato ya, eso se conoce también, la diferencia del adicional de obra, entonces tiene su tratamiento especial. Entonces, un mayor metrado se contrata cuando no tienes las cantidades fijas, ¿no? En una ejecución. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pongamos, yo tengo que hacer un canal y tengo que hacer la excavación o pongamos, sí, pongamos es en una zona, un canal en una zona urbana, un canal de la cuadra 1 a la cuadra 10, y me dice, para que hagas ese canal te pago movimiento de tierras 300 metros cúbicos de movimiento de tierras. Perfecto. Así está controlado según la topografía del expediente técnico. Entonces, cuando yo voy a campo, empiezo a excavar, excavo, elimino mi material excedente y todo, llego, consumo los 300 metros cúbicos que me contrata la entidad y no he llegado a la meta, no he llegado a la cuadra 10. Entonces, como se trata de una obra contratada a precios unitarios, ¿qué es lo que tiene que hacer el residente de obra? Anotar en el cuaderno de obra y decir, señores, el día de hoy he culminado, señora supervisión, el día de hoy he culminado con la ejecución de los metrados contratados, pero no llego a la meta. Entonces, pido la autorización de la supervisión para que me autorice la ejecución de un mayor metrado para llegar a la cuadra 10. Entonces, la supervisión irá y te dice, bueno, ejecuta esas actividades, ¿no? Ejecuta esas prestaciones adicionales, te autorizo, ¿ya? Y desde la autorización, ¿ya? Empieza a ejecutar, y si vas a querer mayor plazo porque quizá esas partidas te afectan a la ruta crítica, pedirás una ampliación de plazo. ¿Ya? Entonces, ese tratamiento puede darse en diversos eventos. Entonces, por ejemplo, aquí, en el primer ejemplo, en el primer evento, hemos puesto de que esta partida roja, que es una partida de la ruta crítica, no está definido por fases, actividades, nada más, lo hemos puesto, ¿sí? Es una partida que concluye acá, pero si no he llegado a la meta, yo necesito hacer un mayor metrado. Necesito hacer un mayor metrado, pero que esta me empalma, o en todo caso me afecta la otra partida de la ruta crítica, que es la actividad de 49 días, la actividad 3, ¿no? De la fase 1.2. Entonces, esta, por afectar la partida de la ruta crítica, se ve afectada mi plazo de ejecución contractual. Esta partida va a tener que empujarse hasta acá, porque yo necesito terminar toda esta partida de la actividad 2 para que yo recién empiece con la actividad 3 de la fase 1.2. Entonces, en este caso, sí me corresponde una ampliación de plazo, ¿correcto? En el siguiente evento, yo tengo aquí una partida de la holgura, que es la partida azul, que es 14 días. Entonces, aquí encuentro un mayor metrado y puedo ejecutar este mayor metrado, y este es el mayor metrado del tiempo que requiero hasta el mes de octubre para ejecutar mi mayor metrado. Necesito una ampliación de plazo para
para haber ejecutado este mayor metrado? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque se trata de una partida de la holgura y no me afecta a la ruta crítica de la ejecución de la obra. En el siguiente evento, esta es una partida de la holgura. Esta es una partida de la holgura. Tengo esta partida y yo necesito ejecutar un mayor metrado de esta última partida de la holgura, que representa 12 días. Pero fíjense, hago el mayor metrado y me pasé del plazo de ejecución contractual de la obra. ¿Sí? Me pasé del plazo de ejecución contractual de la obra. Pero esta partida de la holgura no es una partida de la ruta crítica, si se dan cuenta. Entonces, ¿me corresponde la ampliación de plazo? Definitivamente sí, porque esta partida, a pesar de ser una partida de la holgura, se volvió en crítica en el momento que yo necesito más plazo. ¿Ya? Entonces, sobre esto, yo he tenido conversaciones, la experiencia que tenemos con algunos árbitros, incluso hay unos árbitros internacionales reconocidos y todo, que tienen en su chip ruta crítica, ruta crítica. Si no me acreditas que se te está afectando la ruta crítica, simplemente no te voy a otorgar la ampliación de plazo. Eso es un error. No hay que identificar, no, y interpretar la norma de manera literal, ¿no? Hay que ver cómo se comporta una obra. Entonces, para ser un buen árbitro, hay que primero ser un buen administrador de contratos de obra, ¿no? Para poder decidir, porque así se comporta la obra. Entonces, ¿le corresponde en este caso una ampliación de plazo? Sí. ¿Afecta la ruta crítica como dice la norma? No. Pero ya se convirtió en crítica y por tal motivo se debe otorgar la ampliación de plazo. Estos simplemente son unas tres ejemplos, porque pueden haber 5, 10, 15, 20 ejemplos, porque las obras tienen un sinnúmero de problemas y por cada actividad o por cada partida que se ejecuta tiene también un mundo propio. Entonces, pero hemos identificado 3 ejemplos donde sí se puede otorgar o no se puede otorgar la ampliación de plazo como consecuencia de la ejecución de un mayor metrado. Siguiente. El procedimiento de la ampliación de plazo. Este es un procedimiento nada más que en realidad no requiere mucho de detalle. Primero se anota en el cuaderno de obra, tienes que anotar, sí, esto es un requisito que se exige la norma, exigen las entidades, para el criterio de algunos, como yo, por ejemplo, no se requiere anotar en el cuaderno de obra, y si te olvidaste, o si tu ingeniero que no es especialista en contrataciones y no está leyendo la ley de contrataciones, no anota habitualmente el cuaderno de obra en el inicio de la causal, pero te están declarando improcedente tus ampliaciones de plazo justamente por haber incumplido este requisito de procedibilidad, ¿no? Que es la anotación del inicio y el fin de la causal. Pero la norma también dice, debes anotar el inicio y el fin de la causal que a criterio del contratista determina la ampliación del plazo. Entonces, ¿qué sucede? Rechazos constantes de las entidades de las ampliaciones de plazo. Cuando el contratista a través de su residente dice, el día de hoy debería ejecutar tal actividad, pero no puedo ejecutarla, ¿no? Y se inicia mi causal para la ampliación de plazo. Viene el funcionario de la entidad que llega su ampliación de plazo y dice, no, el día 5 no se afectó la ruta crítica para nosotros. Para nosotros se afectó el día 10 y por tal motivo, como has anotado mal, ¿no? Como has anotado mal en tu cuaderno de obra, improcedente la ampliación de plazo. Oiga, la norma le dice, ¿cuál es el criterio para ti, contratista? El día de la afectación de tu ruta crítica. Para mí mi criterio es esto. Entonces, ¿qué corresponde? Evaluar a la entidad. La entidad a través de los funcionarios, de la administración de contrato de obra, debe evaluar cómo se comportó la obra, cuándo se afecta la ruta crítica o a partir de la holgura que se convirtiendo en críticas en algún momento y otorgar la ampliación de plazo. Porque el contratista simplemente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal que a su criterio determina la ampliación de plazo. Y eso dice la norma, ¿no? Entonces, en el cuaderno de obra debe anotar el detalle de riesgo no previsto y sus efectos, ¿no? De repente en los riesgos que son los anexos que son necesarios, que son parte del contrato incluso, ponen riesgo del contratista, el riesgo de la entidad, y que si no han sido considerados en esto, entonces hay que colocarlos aquí en el cuaderno de obra, los hitos afectados, no cumplidos, o sea, qué partidas te han afectado en la ejecución de la obra, ¿ya? Y en caso de mayores metrados, en contratos a precios unitarios, el inicio de la causal se da luego de la conformidad, dice la norma,
de la supervisión y el final de esta a la culminación de los trabajos. Entonces, cuando habla de conformidad, yo creo que había un error aquí en la norma, porque dice, ¿cuándo se inicia la causal cuando se trata de un mayor metrado? Cuando la norma dice cuando la supervisión le da la conformidad no cuando terminas. Entonces tú no puedes calcular una ampliación de plazo ya culminada, porque al final dice al finalizar la obra, entonces hay una confusión aquí. Entonces, ¿cuándo se inicia tu causal? Cuando tú terminas las partidas o el metrado contratado y le pides la autorización a la supervisión para ejecutar un mayor metrado. Entonces la supervisión te dice, te autorizo a la ejecución de este mayor metrado, ¿ya? Y si eso te genera atrasos en la obra que van a requerir una ampliación de plazo, tú como residente debes anotar en el cuaderno de obra la necesidad, o sea, el inicio de una causal para pedir una ampliación de plazo como consecuencia de la ejecución de mayores metrados. ¿Y cuándo concluye? Cuando terminas el mayor metrado. En el ejemplo anterior que dije, cuando llegas a hacer el movimiento de tierra, la excavación y la eliminación de tu material excedente cuando llegas a la cuadra 10. Ahí será el fin de tu causal, siempre y cuando eso te afecte tu partida de la ruta crítica, o si son partidas de la holgura ya se convirtieron en críticas. Entonces, seguidamente el contratista solicita a la supervisión, la ampliación de plazo, ojo, lo pide a la supervisión, he visto también eventos donde el contratista lo presenta directamente a la entidad. Puede presentarlo directamente a la entidad cuando existe un inspector, pero siempre y cuando, es decir, dirigido al inspector, pero la mesa de parte del inspector es, bueno, la mesa de parte del inspector es la mesa de partes de la entidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se presenta? Dentro de los 15 días de concluida la causal, porque si no pides dentro de los 15 días ya ha precluido tu derecho y por tal motivo no puedes solicitar, has perdido tu posibilidad de pedir una ampliación de plazo, aunque posteriormente, si no quieres que te apliquen la penalidad, podrías tú justificar ese atraso, ¿no? Aún cuando hayas pedido la ampliación de plazo, señor, justifico mi atraso, ¿no? No lo percibo oportunamente, pero el mayor tiempo transcurrido en la ejecución de la obra no es imputable al contratista por tales situaciones, ¿no? Mayores metrados o una prestación adicional, lo que fuera, y cuando sucede esto y tú acreditas eso, al contratista no se le debe aplicar ninguna penalidad por esta extensión de tiempo de conclusión de la obra. Entonces se presenta en los 15 días de cumplida la causal con copia a la entidad, dice la norma. ¿Por qué? ¿Por qué con copia a la entidad? Antes no se le mandaba. ¿Por qué? Porque habitualmente se presentaba la supervisión por ahí que se dormía en los plazos y terminaban las ampliaciones de plazo, terminaban siendo consentidas. Entonces, la norma se ha puesto en esta situación, ha dicho, presenta tu ampliación de plazo a la supervisión, pero envía tú la copia de la ampliación de plazo a la entidad. Entonces, ¿la entidad para qué? No es para que la tramite, la entidad empieza a custodiar los plazos de la supervisión. Le dice, tú tienes tu plazo de 5 días, ¿la concluiste? No. Entonces, si no, tú no emitiste tu informe, yo como entidad voy a emitir mi decisión dentro del plazo que me concede la norma, ¿no? Entonces, se presenta esta ampliación de plazo a la supervisión con copia de la entidad siempre que afecte la ruta crítica, dice la norma. Esto, siempre que afecte la ruta crítica. Eso yo les comento de que, bueno, no siempre para que tú pidas una ampliación de plazo debe afectarse la ruta crítica de tu CPR, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Aquí el ejemplo que les ponía. Aquí, en el ejemplo. Aquí, en el primer caso, tienes un mayor metrado para una obra de la ruta crítica, definitivamente tienen que darte el plazo. Pero la norma se ha puesto solamente en este evento. En este evento. Estás haciendo un mayor metrado de una partida de la ruta crítica. Aquí está el evento de la norma. Pero ¿qué pasa si tú tienes aquí una actividad, tienes esta partida de 12 días, llegas acá y necesitas ejecutar, has presentado consultas y no te absuelven para ejecutar esta partida? Entonces, todo este tiempo de la parte verde, ¿ya? Es el tiempo que la entidad se demora en absolverte las consultas. ¿Qué sucede? De que una vez que recién te absuelven, tú al día siguiente estás habilitado para ejecutar estas partidas de acá y te está afectando una partida, no de la ruta crítica, pero es una partida de la holgura, ¿sí? Es una partida de la holgura. Pero esta partida de la holgura, al pasarse ya fuera del, o sea, ya haberte absuelto con posterioridad, esta partida vas a tú terminarla fuera del plazo de ejecución contractual. Fíjese que de acuerdo a la partida de ruta crítica tú deberías terminar en octubre, el 14 de octubre. Entonces, pero tú terminas fuera de ese plazo. Entonces, ¿te deben conceder una ampliación de plazo? Sí. Sí te deben conceder la ampliación de plazo.
¿Están afectadas las partidas de la ruta crítica? No, pero esta partida, que es una partida de la holgura, se convirtió en crítica. Por tal motivo deben otorgar la recuperación de plazo. Por eso digo de que este chip de muchos colegas, ¿no? Que administran, más que administran contratos, ven arbitrajes, porque siempre he visto las discusiones constantemente, ruta crítica, y esto también va para el chip de los funcionarios. No está dentro de la partida de la ruta crítica, por tal motivo no te debemos dar ampliación de plazo. Hay que evaluar cómo se comporta una obra, ¿no? Eso es lo más importante. Uno. Dos, he visto también algunos casos donde la obra se paralizó en su totalidad, pero el contratista no te presentó el calendario de obra vigente. Y dice, como no me has presentado tu calendario de obra vigente, no se ha afectado la ruta crítica. Oiga, se paralizó toda la obra, ¿no? Y mi ampliación de plazo es por la paralización total de la obra. ¿Cómo no se va a afectar la ruta crítica? ¿No? Eso es de locos, pero sucede eso habitualmente. No solamente acá, he visto también algunos laudos emitidos que están publicitados en el OCE, donde dice, como no se paralizó la obra, pero no me acreditaste que la ruta crítica había sido afectada, infundada la demanda, por tal medio no le concede la ampliación de cosa de no, pero sucede. Por eso le digo, para ser un buen padre, hay que tener hijos. Entonces, para ser un buen árbitro, yo creo que deberíamos meternos aquí en estos casos a administrar unos contratos de obra para ver cómo se comporta la obra, ¿no? Entonces no podemos simplemente de acá desde afuera, de ser procesalistas, ¿no? De ser procesalistas a meternos a la labor de cómo se desempeña, o sea, no saber cómo se ejecuta una obra, cómo se comporta una obra y decidir sobre ideas que no son correctas, ¿no? Seguimos. Bueno, luego la supervisión emite su informe en el plazo de 5 días, con copia al contratista también debe emitir para que el contratista sepa qué es lo que ha emitido la supervisión, si aprueba o desaprueba la ampliación de plazo o de repente lo aprueba parcialmente, ¿no? Entonces, luego la entidad tiene de pronunciarse en un plazo de 15 días hábiles, o sea, la supervisión tiene 5 días hábiles, la entidad 15 días hábiles, ¿no? Entonces, son en realidad casi un mes, ¿no? Son 4 semanas que tiene para pronunciarse y, bueno, el contratista sí solamente tiene 15 días naturales, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene 15 días hábiles para pronunciarse. Si la entidad no se pronuncia, se tiene por aprobado el informe de la supervisión, ¿ya? Entonces, si es parcial, total, y la entidad no se pronuncia, entonces lo que vale aquí es el informe de la supervisión. Si la supervisión no emite su informe, debe hacerlo la entidad. ¿En qué tiempo? Dentro del plazo de 15 días 15 días hábiles de que se venció el plazo que tenía la supervisión para presentar su informe. Si no se pronuncia dentro de los 20 días hábiles, o sea, son los 5 días de la supervisión más los 15 días de la entidad, entonces, y no existe informe de la supervisión, entonces se tiene por ampliado la ampliación de plazo, por eso por imperio de la norma. Nadie ya puede pronunciarse sobre un otorgamiento de ampliación de plazo que es normativo, es imperativo, ¿no? Entonces, si la causa no corresponde a un mismo periodo de tiempo, la ampliación de plazo se repita, tramita y resuelve de manera independiente, dice la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú tienes, por decir, a ver, ampliación de plazo que no se traslapa. Si tú tienes una ampliación de plazo por eventos climatológicos, lluvias, ¿no? Pides tu ampliación de plazo, y a la vez durante esa ejecución has tenido algunos atrasos, pero no has podido ejecutar, no sé, te faltó el saneamiento del terreno, entonces se traslapan estas dos causales. Entonces, si cuando se traslapas tú pides una ampliación de plazo, una sola por esos dos eventos, o puedes poner 2, 3, 4 eventos en una sola ampliación de plazo. Pero si esto no corresponde al mismo periodo de tiempo, por ejemplo, tenías lluvias y luego terminado la lluvia, vas a campo y te encuentras con que no tienes saneado el terreno y también te afecta la ruta crítica, no tienes las consultas absueltas, entonces ya se trata de periodos distintos. Entonces, cuando se trata de esto, debes pedir tú tu solicitud de ampliación de plazo de manera independiente, ¿ya? A ver, otro dice, se puede pedir ampliaciones parciales también, esto solamente para efectos de valorizar los mayores gastos generales por la ampliación de plazo parcial, ya solo para ese efecto. Entonces, ¿cuándo pides ampliación de plazos parciales? Cuando el evento que genera el atraso o la paralización de la obra no tiene una fecha de conclusión establecida. Entonces, tú pides el saneamiento del terreno, no sabes cuándo se va a sanear el terreno, ¿no? Tú pides ampliación de plazo por lluvias, si estamos en los meses
aquí en la sierra al menos, en enero, febrero, marzo, abril, que estamos acá, no para la lluvia. Entonces, como no tienes, entonces pasa enero y pides tu ampliación de plazo parcial, porque ese evento no genera, no para todavía el evento que genera el plazo, y una vez que te dan la ampliación de plazo, tú puedes valorizar tus mayores gastos generales por esa ampliación parcial. Luego, debe presentarse también la actualización del CPM y el calendario de obra valorizado, actualizados la lista de hitos no cumplidos y el detalle de riesgos acaecidos, ¿no? Su asignación y su impacto considerando para ello toda la pared. Todo esto se presenta en un plazo de 7 días de aprobada la ampliación de plazo, o de consentida en todo caso, ¿no? De aprobada normativamente. ¿Ya? Esto es una condición para que el contratista pida o valorice sus mayores gastos generales. Entonces, la ampliación de plazo sí te genera gasto general, pero vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Entonces, para que tú cobres esos gastos generales, tienes que presentar tus calendarios actualizados. La entidad, la supervisión lo revisa en los 7 días, lo eleva a la entidad también tiene 7 días, y una vez que se aprueba, reemplaza a todos los calendarios, al calendario anterior vigente, ¿no? Si no se pronuncia la entidad, en este caso es que la supervisión emite a la entidad el calendario válido, ¿no? A ver, los mayores gastos generales, que son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos de la ampliación de plazo? Una vez que te otorga la ampliación de plazo, el contratista tiene derecho a los mayores gastos generales. Ahora, si la ampliación de plazo se da por atrasos en la obra, solo por atrasos, en el ejemplo que les dije, ¿no? Yo no puedo ejecutar los 3 módulos, pero sí puedo ejecutar el cerco perimétrico. Entonces, mientras me aprueban la solución de los módulos, yo puedo ejecutar el cerco perimétrico. A un ritmo lento, sí, pero puedo ir ejecutando. Entonces, ahí no se genera la paralización total de la obra, sino se van atrasando. Cuando sucede esto, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los mayores gastos generales variables diarios que están establecidos en la fórmula del 200 del reglamento. Entonces, tú calculas cuál es tu gasto general variable diario, ¿no? Y te dice, por día te deben pagar tanto de gastos generales, y simplemente haces tu fórmula, lo presentas, el día te paga. Eso es tu expediente completo, ¿ya? Eso es uno. Dos, si la ampliación de plazo se da por paralizaciones totales de la obra, o sea, la obra se ve paralizada en su totalidad, también le reconocen los gastos generales al contratista, pero este gasto general variable debe ser acreditado. Entonces, yo me voy a la estructura de mis gastos generales y debo revisar cuánto le pagué a mi especialista en estructuras, a mi residente, por la renovación de mi garantía, la camioneta, la factura, el local, no sé, la guardianía, una serie de cosas que están dentro de la estructura de los gastos generales, ¿ya? Y acreditarlos, porque si no los acredito, simplemente la entidad no me va a pagar estos mayores gastos generales, ¿ya? Cuando se trata de paralización total de la obra. Ahora, también al contratista deben reconocerse los costos directos durante la ejecución de la obra. Entonces, esto no se reconocía antes, los costos directos. Esto viene de una experiencia de obra privada, ¿ya? En obra privada sí te reconocen los costes directos, y en los arbitrajes han sido ganados. Había muchos arbitrajes donde el contratista pedía el costo directo como consecuencia de las ampliaciones de plazo en obra pública, y han sido ganados, ¿no? Y justamente por eso, porque es un derecho sí que le corresponde al contratista, es que la norma a partir de la 350, que entra en vigencia en 2016, considera ya también que como consecuencia de las ampliaciones de plazo deben reconocer al contratista los costos directos. Entonces, ¿cuáles son esos costos directos? La maquinaria parada, es el stand-by. Yo ejecuto mi obra, una carretera, tengo maquinaria en infinidad, ¿no? Y la obra se ve paralizada en su totalidad, y la maquinaria me cuesta, ¿no? Entonces, ese costo de la maquinaria parada le reconocen al contratista. Los improductivos, otro, la movilización de equipos, que también es parte del costo directo, no es parte de los gastos generales, sino es parte del expediente principal, del presupuesto principal de la obra, que también le va a reconocer. El mantenimiento de partidas ejecutadas. Yo, para que mantenga la carretera, necesito que esté, pues, mi cisterna, ¿no? Para menguar el tema del medio ambiente, necesito que pase y regrese, y todos los días gasto la cisterna y la hora parada. Entonces, por esa prestación de la cisterna, que es un costo directo que representa el mantenimiento de la carretera, tienen que pagarme, que es parte también de los costos directos. Otro, que también es las horas hombre parado. Si yo tengo lluvias intensas todos los días, yo voy a trabajar solamente 1 hora, ¿sí? Trabajo 1 hora,
con mi trabajo de 1 hora y las otras 7 horas restantes la gente está parada. Entonces, yo tengo ahí, ya no produce mi gente, no trabaja las 8 horas y la hora se va a pasar. Pero yo sí le pago, aún cuando no trabaja las 8 horas, yo a mis trabajadores les pago por las 8 horas. Entonces, eso también tiene que reconocer la entidad porque es parte del costo directo. Ahora, cuando la ampliación de plazo se concede para la ejecución de una prestación adicional de obra, en este caso no se reconocen los gastos generales y costos directos a favor del contratista. ¿Por qué? Porque estos gastos generales ya están incluidos en el expediente técnico del adicional de obra. Eso es todo, al menos algo creo que hemos corrido con el tema de la ampliación de plazo. Muchas gracias. A ver si tenemos algo para conversar. Jorge, Nancy. Sí, felicitaciones, César, bien, bien didáctico. Estamos ya en el explicativo, ya pasando de... Siempre yo digo de que la norma es como es un papel con letra, ¿no? Nosotros los operadores de la norma somos los que ponemos la sangre y el cuerpo para darle vida, ¿no? Por eso nos decimos operadores de la norma, ¿no? Entonces acá ya tú estás sacando temas aplicativos. Tenía uno y que había salido una modificación también con un decreto supremo 162-2021 que hablaba sobre el tema de que los mayores metrados ahora se valorizaban solamente hasta costo directo, ya no entraba el tema de los gastos generales. Y esto ha traído un poco de revolución porque muchos estaba valorizando incluyendo cómo era la estructura de una valorización, ¿no? Entonces esto ahora, de acuerdo a lo que tú manifiestas también, siempre y cuando ese mayor metrado genere una ampliación de plazo, ahora eso será visto ya como un gasto general variable diario y seguirá su trámite correspondiente, ¿no? Sí, coincido contigo, Jorge. Es correcto lo que dijo el OCE, ¿no? Yo presento mi mayor metrado, pero no me pagan los gastos generales. Es costo directo nada más, ¿no? Pero si eso me genera una amplia, o sea, el gasto general, yo uso el gasto general de mi expediente principal, ¿no? El gasto general, todos mis profesionales y todo. Pero si se trata de que la ejecución de este mayor metrado te genera una ampliación de plazo, ahí es cuando tú cobras tus gastos generales, ¿no? Pero el costo directo no. Así es. Y también lo que había complementado era con respecto de que en una obra de precios unitarios muchas veces hay metrados que no se realizan porque, bueno, en precio unitario te pagan por lo realmente ejecutado. Entonces te manifestaban de que si había metrados que no se habían ejecutado y por ende no cierra tu valorización, tu 100% del presupuesto, esos gastos generales quedaban como un saldo a favor ya en la liquidación. Entonces, esos son temas que ha traído un poco de revolución en estas cuestiones ya a veces los supervisores no quieren hacer el tema del pago, dicen, si no cerraste tus metrados, ya queda tal cual. Pero ahora con este decreto supremo 162-2021, publicado el 26 de junio del 2021, te indica de que esos gastos generales que quedaran, en este caso, pendientes de valorizar, se pasan como saldo a favor en el momento de la liquidación, ¿no? Entonces son cosas que están trayendo un poco de movimiento, digo, y esto está interactivo, ¿no? Sí, correcto. A ver si me permiten. Este tema de mayores metrados es totalmente interesante, ¿no? Y para este grupo que estamos acá, un poco para refrescar la normativa y las teorías que existen. Yo quiero hablar dos cosas muy importantes de lo que es los mayores metrados. En primer lugar, felicitar un poco al doctor López, que lo habló excelentemente, lo que es la ampliación de plazo, pero eso genera varias ramas de preguntas, de comentarios que podemos hacer, ¿no? Dentro de esto lo siguiente, él explicó bien claro que los mayores metrados, para ejecutarlos, se tiene que solicitar al supervisor la autorización para su ejecución. Y yo quiero compartir con este grupo que estamos participando acá, que esa situación está siendo un punto controversial en las juntas de resolución de disputas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes saben que el supervisor está autorizado a, valga la redundancia, a autorizar la ejecución, pero eso no significa que estamos seguros de que la entidad va a pagarnos. Es por eso
que es que siguiendo ese mismo trámite, el supervisor avisa a la entidad de que hay mayores metrados y que autorice la ejecución. Si bien es cierto, por un documento que corresponde al nivel de contrato, sería conveniente que los contratistas se aseguren que la entidad les dé un documento válido que asegure el pago. ¿Por qué? Porque la entidad puede recibir la información del supervisor de que se va a hacer mayores metrados, pero no más de allí, porque aparte de eso no hay obligación alguna a que la entidad apruebe o diga algo, ¿no? Entonces es conveniente que los contratistas, por otro lado, soliciten a la entidad e informen de que el supervisor ha aprobado la ejecución de unos mayores metrados y solicitar a la entidad a ver si es que va a poder pagar, si es que tienen los fondos para poder pagar esos mayores metrados. Porque esto está siendo un punto controversial que se está presentando a la Junta de Resolución de Disputas. Ese es un tema que quería. Y el segundo tema, referente a lo que acaba de intervenir el ingeniero Castañeda, debemos de tener en claro que los gastos generales de los mayores metrados, como dice ahí en esa normativa, no se están pagando. ¿Por qué? Porque los gastos generales, si nosotros analizamos, tenemos siempre un análisis de los gastos generales que es para toda una obra en un plazo determinado. Por ejemplo, si una obra es de un año, vamos a tener calculado el costo de un residente por un año. Si tenemos, bueno, y todos los que participan, ¿no? Están por tiempo. Si no, nosotros tenemos mayores metrados que generan una ampliación de plazo, entonces existe el procedimiento para solicitar los gastos generales por esa ampliación de plazo. Y esa es la forma de cobrar los gastos generales por mayores metrados que afectan al plazo. ¿Eso qué significa para los amigos contratistas y también para todos los que estamos involucrados en esta área del trabajo humano, ¿no? Que cuando hay una reducción de metrados, no se puede reducir también los gastos generales, a no ser que esa reducción sea de partidas que están incluidas en la ruta crítica. Pero yo puedo tener partidas que no están dentro de la ruta crítica, sin embargo ha sido reducido su metrado. Entonces, en resumen, si los mayores metrados afectan al plazo, entonces va a cambiar nuestros gastos generales, ya sea para arriba o para abajo. Esas dos cosas quería agregar respecto de los mayores metrados, pero si me dan un minutito, yo quisiera también incidir a unas controversias que están siendo bastante frecuentes respecto a la ampliación de plazo. El doctor López ya lo dijo, pero a mí me gustaría compartir e incidir y que quede grabado para acá los presentes, lo que es el procedimiento de ampliación de plazo. El doctor lo dijo bien claro, pero sí, si me permiten, yo comparto. En mi calidad de adjudicadora, yo tengo ese tipo de controversias que son muy comunes. A ver, voy a compartir esto de acá. Esto, ¿se ve? Sí. Sí, Nancy, adelante. Ya, entonces miren, yo acá tengo resumido el artículo 198, que el doctor lo explicó de manera muy extensa y muy entendible. Lo tengo acá en un cuadrito muy pequeñito. Ya sabemos que cuando tenemos una causal de ampliación de plazo que afecta a nuestra ruta crítica, el residente va a anotar el inicio de la causal y el fin de la causal. Luego, después de 15 días hábiles, va a solicitar, va a cuantificar y va a sustentar el plazo. Y acá hay una diferencia. Normalmente estamos acostumbrados a sustentar al supervisor, pero no presentar la copia a la entidad. Y esto yo quiero que tengan bastante cuidado, ¿ya?
Y después de eso, el supervisor tiene 5 días hábiles. Miren la diferencia, que acá yo tengo 5 días calendario para el contratista y tenemos días hábiles, tanto para el supervisor como para la entidad. En 5 días hábiles, el supervisor va a emitir su opinión tanto a la entidad como al contratista. Y en 15 días hábiles siguientes, la entidad va a resolver con el acto que corresponde, ¿no? Normalmente es una resolución que debe ser emitida y entregada dentro del plazo de 15 días hábiles. Ahora, parece sencillo cuando se lo lee, ¿no? Pero en la realidad lo que está pasando es que el contratista, como su residente está acostumbrado a presentar al supervisor, no está presentando a la entidad. O el supervisor emite su opinión, pero a la entidad, pero no le da al contratista. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo he leído por ahí el chat. ¿Qué cosa es lo que significa ahora? Lo que pasa es que cuando el contratista presentaba su solicitud, es posible que por X motivos el supervisor se olvidaba de tramitarlo. Y cuando se olvidaba de tramitarlo, la entidad podría haber emitido su resolución fuera de plazo y dejarlo consentir una ampliación de plazo que tal vez no era justa o tal vez que no está bien sustentada, no está bien calculada. O al revés, ¿no? El supervisor emitía su opinión a la entidad, pero la entidad, como pasa por muchas manos, se olvida de hacer su resolución en el plazo que corresponde, en el plazo de 15 días útiles. Entonces, cuando eso sucedía, igual, la ampliación de plazo estaba consentida. En cambio, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el supervisor emite su opinión a ambos lados, entonces, si es que la entidad se olvidara por A o B o no pudiera hacerlo dentro de este plazo, la opinión emitida por el supervisor es la que tiene validez. Y eso es lo que ahora está sirviendo para que no se consientan ampliaciones de plazo que tal vez no son bien calculadas, porque son situaciones que perjudican al Estado. También pueden perjudicar al contratista, ¿no? Pero ese es el cuidado que el Estado, en su afán de cuidar sus recursos públicos, está anormado de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También es importante esto, ¿no? Lo que hay que entender también que los plazos son parciales. ¿Qué significa eso? Si el supervisor, en vez de tomarse los 5 días útiles acá, se tomara solamente 2 días, entonces el plazo de la entidad se cuenta desde los 2 días. No se cuenta 5 más 15, sino serían 12 más 15 días. Esto es lo que quiero aportar respecto a las dos cosas. Y finalmente, tratándose de las juntas de resolución de disputas que estamos hablando en este momento, yo quiero extender los beneficios que esta figura tiene, ¿no? Yo tengo acá un cuadrito en el que he tratado de dibujar lo que significa la Junta de Resolución de Disputas. Yo veo que estamos unidos varios grupos de personas que tienen funciones diferentes dentro de la sociedad, pero que tienen un fin común. El fin común ahora tiene que ser la culminación de la obra. ¿Para qué? Para que los peruanos crezcan. Y para este fin hay 4 grupos que yo puedo identificar en una situación común, que es la entidad, el contratista, el supervisor y la Junta de Resolución de Disputas. Cada uno de ellos tenemos intereses diferentes. Perdón, tenemos el mismo interés a pesar de que
los intereses particulares son los mismos. Por ejemplo, la entidad tiene el interés que la obra se acabe y cumpla su función para la que se va a construir y que sea en beneficio de la colectividad. El supervisor tiene el interés que la obra se culmine con la calidad, con el costo y en el tiempo programado, además que su experiencia crece. El contratista tiene el interés que su actividad comercial sea rentable, quiere aumentar su experiencia para que su empresa sea más grande, y dentro de ellos lo tiene inmerso el residente. Entonces, y la Junta de Resolución de Disputas, ayudado por los colegios de ingenieros, a los centros de administración de Junta de Resolución de Disputas, están pues para ayudar a decidir las controversias de tal manera que se cumpla este objetivo. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Hay bastante tema para por ahí tocando, ¿no? Es vital. Y lo que tú dices, Nancy, es cierto. Muchas veces el contratista presenta a la entidad lo declara improcedente porque no es la vía idónea, porque no lo presentaron al supervisor. Y en este caso también se dan los temas en que el contratista no lo ubica al supervisor para presentarle la solicitud de ampliación de plazo. Ha habido casos. Y ahí yo le lanzo una pregunta, ¿no? Si tenemos ahora el cuaderno de obra digital y te permite subir archivos, ¿no se podría hacer un asiento en el cuaderno de obra digital y colocar en la solicitud de ampliación de plazo dirigida al contratista, al supervisor? Estamos en los tiempos de ahora que el mismo OCE nos ha abierto con un cuaderno de obra digital. ¿Sería valedero? Se podría decir que ya con eso he cumplido con hacerle alcance al supervisor de mi solicitud, en este caso de ampliación de plazo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en realidad para mí sería formidable. El tema es de que necesitarías ahí que no solamente el supervisor sea el que te regule, te revise el cuaderno de obra, tenga acceso, aunque tienen acceso incluso en la Contraloría, ¿no? Pero tenías que poner un administrador de contrato que esté revisando todos los días tu cuaderno de obra. Por eso el residente y el supervisor son los que llenan el cuaderno de obra diario, ¿no? Entonces ahora te permite subir archivos, AutoCAD, PDF, etcétera. Entonces, una de las maneras podría ser darle notificado. Claro que me voy con mi cargo y lo presento también a la entidad, en este caso para poder darle, es al supervisor con copia a la entidad, ¿no? Dentro de mis 15 días. O tendría que irme a la oficina y llegar a que esté en su horario de oficina y que me recepcione con el cargo y bueno, volvemos al mismo papelito manda, ¿no? No sé, cosas que también sería bueno entrar a la vanguardia, ¿no? Sí, Jorge, una acotación. Actualmente en la obra digital no es factible visualizar los archivos o fotos, o hay alguna forma de visualizar cuando se cuelgan archivos. Sí, no hay ningún problema, eso lo descargas, lo tienes tú como archivos adjuntos. Doctor López, usted que es el abogado, a ver, dígame cómo Perú pues es un estado de derecho, y yo pensaría que subirle al cuaderno de obra la ampliación de plazo sería un documento que forma parte del cuaderno de obra, pero no estaría cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? Entréguele al supervisor, o sea, donde tenga yo un cargo y entréguele a la entidad. Entonces, no sé qué opina usted de eso, ¿no? Sería formidable manejar todo con cuaderno de obra, sí. Pero según yo coincido los abogados, no sé, a ver, lo escucho. Yo coincido con usted, ingeniera. Lo que pasa es que Jorge no está diciendo eso. Lo que pasa es que Jorge dice hay que ubicar la modernidad para que eso se pueda hacer. O sea, en tiempos actuales, con la normativa que tenemos, eso no se puede hacer. Entonces, pero sería formidable, ¿no? Sería la solicitud de ampliación de plazo, presentación, toda la anotación de cuaderno de obra y los informes también colgarlos ahí, ¿no? Sí, eso va a requerir de una modificación normativa, ¿no? Y también de una capacitación a todos los entes involucrados de las entidades públicas en la ejecución de obras y poner un administrador de contrato, ¿no? Como existen en otros estados, ¿no? Me parece que el solo hecho de contrato que acompaña al supervisor de obra, ¿no?
El solo hecho de haber pasado ya de nuestro, como yo le denomino, a nuestro jurásico cuaderno de obra, que era llenado a mano, y que ahora lo tenemos como una herramienta que lo puedes ver en el celular o lo puedes ver en un iPad. Imagínate, o sea, estamos en el tema de ir migrando y avanzando, ¿no? Ya se nos viene el tema de las valorizaciones electrónicas, ya salió a partir del 17 de enero una primera lista de entidades que son las que tienen que hacer todas sus valorizaciones de manera electrónica, y ha disminuido grandemente el tema de toda la documentación que se tiene, ¿no? Bueno, son temas que quizás nos va a dar para varios conversatorios, y ya viene la segunda, que va a ser con los gobiernos regionales, y la tercera lista con los gobiernos locales, y se ha ido de menos a más, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo son las que vienen, y el mismo OCE, ¿no? ¿Quién iba a pensar de que iban a pasar de expedientes físicos a expedientes digitales? Entonces, la misma pandemia hizo lo que no hizo toda una revolución en el tema informático. Entonces, muchas de esas cosas quizá vamos a tener que ir poco a poco ir adecuando, teniendo el tema de la temporalidad de la norma, porque no es nada retroactivo, sino todo el para adelante, pero va a empezar a haber cambios, esperemos para bien, ¿no? Pero esto tiene que darse un tema de poder ir avanzando en ese sentido. Yo le quería hacer una pregunta en la parte misma de lo que estábamos viendo con respecto a lo que era, en este caso, a las ampliaciones de plazo. Si bien es cierto, la norma ahora te ha abierto el tema de que puedas solicitar una ampliación de plazo hasta acabado tu plazo, porque me explicaron de que la obra culmina con la conformidad técnica emitida por el supervisor, y mientras tanto la obra está en ejecución. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos, en este caso, demoras en la aprobación de adicionales y la obra sigue, en este caso, avanzando? Y como usted lo ha dicho, muchas veces suspenden la obra hasta esperar que se solucione este tema del adicional. ¿Y qué pasa durante ese limbo? ¿Qué hacemos? Y hay preguntas que lo indican, ¿no? En esa suspensión, se le puede reconocer lo que siempre el contratista ve: ¿cómo le pago a mi personal clave, ¿no? Porque yo estoy obligado a mantener a ese personal ofertado, y ese personal ofertado se libera recién con el acta de recepción de obra. O sea, imagínate, lo suspendemos 60 días, 45 días, ¿cómo hacemos con ese personal en este caso? Eso lo puede colocarse como que se reconozca en este sentido, y ahí nada más para cerrar, los debidamente validados para las suspensiones muchas veces lo hacen el residente y el supervisor. ¿Están facultados ellos o tiene que hacerlo en este caso los representantes de la empresa y de la entidad para firmar una suspensión de plazo, ¿no? Claro. Bueno, la suspensión de plazo es un acuerdo entre partes. Es más, la supervisión tampoco ni siquiera interviene. Puede intervenir con un informe, lo que fuera, ¿no? ¿Ya? Porque la norma dice, la suspensión de plazo se da entre acuerdo entre las partes, y la supervisión no es parte en el contrato, es un contratista que tiene un contrato con la entidad que no está vinculado al contrato entre nosotros. Entonces, el acuerdo de la suspensión se da entre entidad y contratista, ¿no? Eso es uno. Ahora, respecto al tema de los mayores gastos generales, que debe pagarse al contratista como consecuencia de la suspensión de plazo, es un tema que habría que sí revisar bien, ¿no? Porque dice, solo se pagan los mayores gastos generales necesarios para viabilizar la suspensión, y los costos directos igual. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que aquellos costos directos y gastos generales necesarios. Entonces, si se trata, por decir, una carretera, yo necesito, si un gasto general, de tener mi cisterna todos los días para hacer el mantenimiento, la limpieza, ¿no? O necesito, si estoy haciendo una pista, vereda con áreas verdes, entonces tengo suspendido el plazo y necesito de un personal para que haga riegue, y una maquinaria para que me traiga la cisterna con el agua para mantener las áreas verdes, ¿no? En fin, mientras dure la suspensión, te van a reconocer, sí. Pero, ¿qué pasa con los profesionales? Es una buena pregunta, y que, bueno, no he visto, pero sí yo considero de que sí debería reconocerles, porque justamente lo que dice tú, Jorge, es yo no puedo dejar a mi residente o a mis especialistas por un mes, 2 meses o 3 meses que se vayan, porque luego, no, ¿cómo consigo otros, no? Es más, la norma, pongamos que tienes un plazo pequeño, la norma te obliga de que tengas 60 días a tu personal en campo, como desde el inicio de sus prestaciones, ¿no? En la obra. Entonces, si yo no puedo desprenderme y tengo que pagarles, entonces yo creo que si acredito eso, porque sí, es un gasto general
que yo lo realizo para mantener mantener la suspensión del plazo. Entonces, yo creo que sí debería reconocerse al menos algunos gastos generales del pago de profesionales, ¿no? Bueno, lo otro sí, renovación de garantías, seguros, Eso de ¿no? cajón. Eso no sé, vigilancia, esas cosas, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero yo creo que sí debería reconocerse. Ahora, esto de la suspensión de plazo, bueno, he visto también constantemente que los contratistas van a rogarle a la entidad, habitualmente sucede, que le dicen, firman una suspensión de plazo, cuando eso no le beneficia al contratista, más bien le beneficia a la entidad, ¿no? Entonces, yo creo que por aquí también hay un poquito de que debe cambiar el chip de los funcionarios, donde cuando se susciten estas situaciones que son eventos no atribuidos a las partes, en vez de dejar que el contratista, ¿no?, procure su ampliación de plazo, mejor suspenderlo, ¿no? Porque te ahorras dinero, como entidad se ahorra mucho dinero, pero no va a pagar los gastos generales en su totalidad, solo lo necesario para mantener la viabilización, ¿no? Entonces, esto es de un interés no del contratista habitualmente, sino es de interés de la entidad, y es la entidad la que debe procurar la suspensión del plazo. Estimado César, acá tenemos una pregunta para no dejar ausente acá a nuestros amigos que están en el chat. Walter Sánchez nos pregunta si en un periodo de suspensión se puede realizar trámites administrativos de una ampliación de plazo. Sí, hay opiniones de los que dicen que sí, ¿no? Hay una opinión que salió. Los trámites administrativos, todo eso sí se pueden realizar. Sí, y yo complemento también lo que tú dices, ese tema del personal clave. Muchos de los profesionales ya empezaron 15 días y hubo problema con el terreno y se pasan 45 días, están ahí y querramos o no, los ingenieros vivimos de nuestros ingresos, pues, ¿no? Y el contratista muchas veces dice, mira, hermano, día no nos pagan esto, no te puedo pagar, tienes que esperar, y está obligado 60 días a estar dentro de. Ha salido la opinión 002-2022, en la cual te indica de que el plazo de suspensión también contabiliza para los 60 días. Entonces, si es que ya hubiera un tema, en este caso que cumple los 60 días, contabilizado también con la suspensión, puedes pedir tu cambio de personal ofertado. Entonces, eso le abre ya un poco el abanico, porque imagínate estar anclado de por vida, ¿no? Entonces, hasta que se solucionen estos temas. Esto de acá también es importante en el tema de que podamos hacer procedimientos, y en este decreto supremo 162-2021 también lo indica, de que se pueden hacer trámites que no colisionen con el marco normativo, pero que se pueda violar como trámites de adicionales y demás también durante el plazo de suspensión, ¿no? Ingenieros, para complementar eso, según la norma dice que dentro del plazo de suspensión se puede hacer cualquier trámite entre las partes. Las partes es el contratista y la entidad. Quiere decir que, por ejemplo, para hacer un trámite de ampliación de plazo, lo que tiene que hacer es la entidad seguir con el trámite ya solicitado por el supervisor, porque el supervisor no es las partes dentro del contrato, ¿no? Después acá el ingeniero Sánchez pregunta ¿por qué días hábiles para el supervisor y para la entidad? Simplemente no lo sabemos porque así está dentro de la norma. El Estado se protege siempre, ¿no? Hay que preguntarle al legislador, hay que preguntarle qué vamos a hacer. Perdón, estaba pidiendo, repíteme la pregunta, ingeniero, por favor. Había una consulta que decía que por qué el contratista tiene 15 días calendarios y el supervisor tiene 5 días hábiles y la entidad 15 días hábiles. ¿Por qué la diferencia de hábiles a calendario? ¿No? Pensé que decías por mí, pregúntale al abogado. Decías, pregunta al legislador. Eso sí, ¿no? No. No, al legislador, a lo que nos hacen las normas. ¿Eh? Sí. Eso es una distancia, un trato muy preferencial para la entidad. Ingeniero, amigo César, le lanzo una pregunta que me la hicieron una vez y que a veces estamos también en este tema de dar inicio al plazo de ejecución de la obra de acuerdo al artículo 176. Y el problema que se me presentó fue con respecto al tema del pago del adelanto directo.
Entonces, sabemos de que se tiene que dar todo esto que está en el 176 y muchas veces el que demora es el pago del adelanto directo, el otorgamiento del adelanto. La duda era, cuando nosotros tenemos que ya hacer el pago como entidad, el tesorero, bueno, ha pasado el compromiso de vengado y ahora su girado, él hace el girado, pero aún demora 48 horas para que aparezca en la cuenta del contratista. ¿Qué plazo contabilizamos como para inicio? ¿El que el tesorero gira o en el que ya aparece en la cuenta del contratista? Porque dice pagado. Ahí hay que ver el pago. ¿En qué momento se considera el pago? Yo Como creo que entidad es cuando lo hago el girado, ¿no? Claro. Yo creo que es desde que el contratista recibe su dinero en su cuenta, ¿no? Ya, ahí tendríamos 2 días más, ¿no? Porque ahora tendríamos que ver, o sea, la entidad no tiene cómo ver cuándo aparece en la cuenta del contratista, o si me equivoco, él hace el Puede que se girado, nada rechace más. también. ¿Cómo? Puede que el MEF lo rechace por cualquier situación. Puede darse, puede darse. Claro. O he visto situaciones también en que la entidad paga el adelanto directo, pero lo envía a otra cuenta que no es el contratista y de pronto hasta recuperar esa plata del banco por error pasa una semana más. Entonces no es desde que se hace clic, yo creo que desde que el contratista recibe el pago. Ok. Y mientras tanto, ya cerrando el 176, mientras no se haya determinado el inicio del plazo de ejecución, ¿podemos valorizar o no podemos valorizar? Hay una opinión que salió, revisé hace tiempo, que sí se puede valorizar, si es que con la entidad pero siempre y cuando hay responsabilidades para la entidad, ¿no? Entonces, ¿por qué tú permitiste que el contratista ejecute partidas, ejecute actividades antes del inicio del plazo de ejecución contractual? No debiste haber permitido. Entonces, si lo valoriza, pero bajo tu responsabilidad. Más que nada se ve por el tema de ver si la obra está normal, adelantada o atrasada, que es lo que tenemos con el programado, ¿no? Para poder hacer siempre nuestro cruce y lo que es el tema de la polinómica, ¿no? Ahí como un tema de intervención. No sé si Nancy quiere acotar algo más. Sí, a ver, yo tuve una experiencia un poco de este tipo, ¿no? En una obra eléctrica, normalmente pues las áreas o las zonas por donde pasa la línea de alta tensión son de particulares. Entonces, como siempre, los expedientes un poco dificultosos de ejecutar, aparece que todo está libre, pero cuando el contratista va a ejecutar, el terreno no está libre. Al momento que nos entregan, dice que sí, el terreno está libre, ¿no? Pero cuando uno va a ejecutar, la gente no deja pasar. Hay la situación que consideran las obras eléctricas lo que es servidumbre, pero ya cuando el propietario ve y cuando ya sabe que su terreno prácticamente lo va a ver, pero ya no es de él, entonces se desanima y surgen una serie de problemas. Entonces, como dice el artículo, para iniciar la contabilización del plazo de ejecución de obra, deben cumplirse todos los requisitos, ¿no? Y dentro de ellos, estar totalmente entregado el terreno. Entonces, cuando uno va a ejecutar, no tengo terreno, el terreno no está disponible. Entonces resultó, bueno, yo asesoraba a la empresa, yo y ha pasado alrededor de 180 días, yo puse que el terreno no estaba disponible y pedí la ampliación de plazo desde el día 0 hasta el 180 y tantos, ¿no? Y entró arbitraje, todo eso, y el arbitraje se ganó. ¿Por qué? Porque había ya la presencia de todo el equipo de trabajo, parte de la supervisión y parte del contratista, pero el terreno hacía que legalmente no haya sido entregado. Entonces empezó a contabilizarse el plazo después de los 180 días tanto, a pesar de que ya había habido alrededor de 5 valorizaciones. Entonces, yo creo que sí se podría ejecutar sin haber iniciado la contabilización del plazo, porque uno piensa que ya todo está porque se firma un acta, pero en este tipo de obras no se puede verificar la voluntad total de las personas cambian de voluntad y el terreno deja de estar disponible.
Eso pasó. Claro. ¿Y cómo hacemos? Que determina que si el contratista ejecuta actividades antes del inicio del plazo de ejecución contractual, la entidad puede pagar. Sin perjuicio debe identificar responsabilidades de aquellos funcionarios, servidores, supervisión, que permitió la ejecución de esas actividades, poniendo en riesgo a la entidad, ¿no? El riesgo que le pusieron en la ejecución sí que se inicia el plazo, ¿no? Sí, de las condiciones. Hay una opinión. Lo importante es siempre tener una fecha de inicio y una fecha de término prevista, ¿no? Porque si no, ¿cómo contabilizamos las penalidades si es que hubiera en el término, ¿no? Y si fuera adelantar, yo autorizaría el tema de que sean algo de instalación de campamento, etcétera, ¿no? Pero ya que sea de controles que requieran control de calidad, bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Y más bien, en este caso ya es el contratista, ¿no? Si él va a poner en riesgo su inversión ante un tema, en este caso, de que aún no tiene fijado su fecha de inicio, ¿no? Ese es el detalle en sí de valorizarlo sin conocer, en este caso, la fecha de inicio, ¿no? Claro, no, definitivamente es un riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ejecutar estas actividades por el tema del inicio, la finalización del plazo, como tú dices, ¿no? Pero, bueno, son casos excepcionales, pero suceden, suceden. Hay contratistas, bueno, que vemos ahí, que nos Sí, asesoramos. amigo César, hay una pregunta de Luis Mendoza, que me parece que ya le ha sucedido un caso de la vida real acá. Digamos, el día de hoy tenía como plazo para notificarle el último día de la entidad para hacerle la notificación de su decisión sobre la ampliación de plazo, pero el día de hoy no lo hizo, lo hace el día de mañana, y el día de mañana le notifica, pero denegándole. Entonces, la pregunta que él hace es, ¿qué hacer en ese caso? Si hoy día ya era su último día, ante el escenario de que hay una notificación por parte de la entidad, ¿él ya tiene un consentido, no obstante haya una resolución, o tiene que hacer alguna oposición a la resolución que le ha llegado denegándola? No, la ampliación de plazo ya está consentida. Ya. Está consentida la ampliación y si la va a negar, la entidad tendría que irse a un arbitraje cuestionando esta controversia. O sea, la controversia, si cree que es controvertida, ¿no? Pero quien está habilitado para irse a solucionar este problema, a los mecanismos de solución de controversia, es la entidad, más no el contratista, porque el contratista ya tiene el derecho de su plazo ganado. Él presentaría solamente su cronograma con la ampliación de plazo y eso es lo que quedaría. Y ya prácticamente no necesita que se emita ningún acto resolutivo que lo apruebe, sino de conocimiento. Sí. Claro. Sí, suficiente. Ni siquiera necesita decir, oye, mi plazo está consentido, porque la norma ya es imperativa, ¿no? Se tiene por aprobado el plazo solicitado por el contratista si es que no se pronuncia dentro de los plazos. Siempre y cuando no existe tampoco informe de la supervisión de la entidad. Porque si hay informe de la supervisión, el informe de la supervisión es la que vale. Justamente eso es lo que incide en la gráfica. Los 15 días hábiles que tiene la entidad es para emitir y hacer de conocimiento al contratista, porque el documento ese va a surtir efecto, o sea, va a ser eficaz a partir de que el contratista tiene conocimiento. Así es. Así es. Bueno, hay unas que te reiteran acá, César. Pero sí, yo quisiera hacerles una pregunta, a ver, que podría ser un tema de panel, no sé, una discusión. Algo suave, ¿no? Por favor, algo suave, ¿no? Sé que son ingenieros que conocen bastante el tema de la partida de la holgura. ¿Quién es el dueño de la holgura? Entendiendo de que tenemos un calendario los calendarios son documentos que son parte integrante del contrato, entonces nos vinculan y no se pueden modificar así nada más que por ampliaciones de plazo o un acelerado que no afecta la ruta crítica, o bueno, hay con la 344 salió una figura más que se puede modificar los calendarios cuando a solicitud del contratista, de la supervisión, perdón, siempre y cuando no refleje la valorización, es decir, pero hay una figura muy especial, ¿no? Entonces, solamente son los 3 escenarios donde puedes modificar tu plazo, mientras tanto no te vincula. Entonces, tú tienes partidas, pongamos, tú tienes un colegio, ¿ya? Un colegio donde tienes 3 módulos, el módulo 1, 2 y 3, el ejemplo que puse anteriormente, más fácil, ¿ya? Y tienes el cerco perimétrico. Entonces, tú tienes
desde el día 1 al día 300 que ejecutar los módulos. Pero según tu calendario, los calendarios, tu ruta crítica y todo el CPM que has presentado, tu calendario de obra valorizado a la entidad, está programada la ejecución del cerco perimétrico en los últimos 30 días. O en los últimos 60 días, pongamos. Entonces, se genera atrasos en la ejecución de la obra y la posibilidad de una ampliación de plazo. La entidad podría exigirle al contratista que vaya ejecutando esas actividades porque sí tiene frente de trabajo. Si tiene frente de trabajo. ¿Podría exigirle o no? A ver qué me dicen los ingenieros. O sea, si porque se me ha tenemos... presentado, no, pero tenía frente de trabajo, me han dicho. ¿Cuál es el criterio? Yo considero que si quiere le puede exigir, pero eso no le quita el derecho a la ampliación de plazo. Y esa pregunta, esa situación es pero muy frecuente. Cuando en una obra el contratista pide ampliación por una partida X que está en ruta crítica, pero él tiene otras cosas que hacer. Entonces la entidad o el supervisor le contesta, no, pero si tú tienes cosas que hacer ahí. Pero no es así, o sea, uno se rige a la documentación y similar o una cosa similar, opuesta, ¿no? Que para cuando no le corresponde la ampliación de plazo. A ver, ¿cómo me explico mejor esto? Por ejemplo, que sea una partida donde yo tengo maquinarias. Digamos, necesito una excavadora grande, una K336, ¿ya? Pero por otro lado, yo tengo para hacer encofrados. Cuando voy a usar la maquinaria, el dueño no me deja entrar a algún lugar. Y yo tengo y esta partida me lleva, por decir, unos 20 días. Y la partida siguiente yo tengo para hacer 60 días. Entonces, fácilmente el supervisor me puede decir, sí, pero tú puedes meter a tu gente acá. A la gente que estaba destinada para trabajar en el área de la excavación, me dice, no, pero tú puedes meter tu gente. O lleva tu excavador ahí al otro lado, tú puedes hacer. Si bien es cierto, eso se presenta en la realidad, legalmente eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regirnos al documento que indica cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir. Entonces, eso mismo se tiene que respetar en pro y en contra de las ampliaciones de plazo, no solamente cuando me conviene, sino también cuando no corresponde las ampliaciones de plazo. Yo creo que, no sé si Jorge coincide conmigo. Y más que nada, yo siempre soy partidario de que si hay frente de trabajo, el contratista debería iniciarlo, ¿no? Porque lo que nosotros vemos también como parte ya de gestor de contrato es de que haya flujo de caja, ¿no? ¿Qué significa? Mientras más partidas se realizan, más valorización se tiene y se tiene más, en este caso, movimiento dentro de la misma obra, ¿no? Entonces, ¿qué me vale a mí dejarlo para el último? Y yo puedo de esa manera trabajar más tranquilo, ¿no? Y puedo abrir un frente de trabajo para poder hacerlo sin ningún inconveniente. No sé si así está el enfoque, César, respecto a este tema, ¿no? Porque algunos hasta lo enfocaban como el módulo y le falta el cerco, ¿no? Y el cerco es una prestación adicional, ya hasta salía de ese tema, ¿no? Porque a mí el cerco no me quita hacer los módulos, entonces ya no hablamos de prestación adicional, sino prestación nueva, ¿no? Como un tema ya de concepto, ¿no? Claro, pero el tema es de que, bueno, yo tengo un frente de trabajo, sí, o puede ser una partida diferente donde tenga mucho más trabajo, pero ya programado al final, exigirlo se puede exigir porque se ha presentado, oye, yo no te doy la ampliación de plazo porque tú tienes frente de trabajo, pero cuando vamos al calendario, esta partida lo he programado al final, por tal motivo. Los documentos de los calendarios son documentos que vinculan a las partes, son documentos contractuales, son los documentos que la entidad ha aprobado. Entonces, lo que está aprobado, tú le exiges al contratista, tienes que exigirle al contratista, ¿no? Exige lo que está pactado. Entonces, si tú pactaste ejecutar esa partida al final de la ejecución de la obra, no puedes exigirle que haga ahora y denegarle una ampliación de plazo. Entonces, ¿por qué? Porque yo he programado para allá. Yo ya tengo
mi capacidad operativa, programación de la obra, que tú me aprobaste para ejecutarlo al final del plazo de ejecución contractual, los últimos 60 días. Entonces tú no me puedes exigir hacer eso, ¿no? Ahora, que puedo hacerlo, sí, porque me va a convenir posiblemente, porque voy a valorizar y voy a tener flujo de caja, como dice Jorge, ¿no? Pero no le puedes exigir. ¿Por qué? Porque los calendarios no pueden ser modificados así nada más, salvo que sea una modificación del calendario y luego le exijas, ¿no? Ahora sí, te estoy modificando el calendario y ahora vas a hacerlo al inicio del plazo. Entonces ahí no necesitarías una ampliación de plazo, posiblemente, ¿no? ¿Ya? Más claro. Eso es mi criterio, salvo que se trate de obra privada. En obra privada sí, hay otra cosa, ¿no? Abrimos todos los frentes. Otro tipo de cosas donde la holgura ya no es del contratista, sino puede ser del A ver, si me permiten hacer una pregunta a mí. Entonces, en una ampliación de plazo tenemos dos aspectos, la parte de procedimientos y la parte técnica. Cuando la parte técnica está totalmente bien, le da derecho al contratista a una ampliación de plazo, pero en la parte de procedimientos, como nuestro residente está acostumbrado a un procedimiento de la ley anterior y las leyes cambian y cambian, no presentó su solicitud o el contratista no presentó su solicitud a la entidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le corresponde o no le corresponde la ampliación de plazo? A ver, ese es un tema complicado, que es un tema de interpretación. Ahí tienes que utilizar criterios. No está en la norma. La norma dice debes enviar la copia. Y si solamente le envías copia a la entidad, ¿para qué es? ¿Para que se pronuncie? Definitivamente no. ¿Sí? Por otro lado, ¿en qué situación se ha puesto la norma? La norma se ha puesto porque ha existido concurrentes situaciones donde el contratista presentaba su ampliación de plazo a la supervisión y la supervisión nunca lo elevaba a la entidad. Nunca lo elevaba a la entidad y la entidad nunca se enteraba de que habían solicitado la ampliación de plazo. Entonces la norma se ha puesto en esta condición y le ha dicho, mira, presenta tu solicitud de ampliación de plazo al contratista. ¿Para qué? Para que yo, con copia a la entidad, para que la entidad, ¿ya?, pueda monitorear o custodiar el cumplimiento de los plazos legales y emita su pronunciamiento si es que la supervisión no lo hace. O en todo caso puede decirle, haciendo su fiscalización a la supervisión, tienes tus 5 días porque no te pronunciaste, ¿no? Entonces, eso es en realidad el objeto de enviarle una copia a la entidad. Entonces, habría que ver ahí porque si tú no remites la copia a la entidad, sería un motivo para que si no se pronuncia, no se consienta, ¿no? Yo creo que no es un tema imperante, ¿no? Pero habría que verlo, habría que evaluarlo. No me he puesto a revisar claro, porque esto, que es un tema que sí me he hecho la pregunta, varias veces, pero no, tendríamos que revisar y evaluar normativas, ¿no? Derechos, ahí ya no vas a aplicar ley de contratación del Estado, sino que tienes que utilizar otros principios del derecho, incluso Código Civil, ver el tema de la fuente de las obligaciones y otro, que para que tú puedas resolver este tema. Pero es un tema complicado. Yo no me atrevería todavía por ahora a dar una respuesta certera sobre eso. Yo me mantengo igual que César. Me abstengo. Escucha la voz, ¿ah? Por eso, Ella habló con Jorge, dice, lo hacía él en su... Al efecto de evitar, mejor pequen en exceso que por defecto. Siempre eso. Copia para la entidad. Siempre. Ese es el detalle. La supervisión con copia al contratista, ¿no? Porque dice, tú envías tu informe a la entidad con copia al contratista. El contratista nunca se enteró. Porque he visto arbitrajes también por ahí, no sé todavía cómo concluyen, donde dicen, oye, yo presenté mi ampliación de plazo a la supervisión emitió supuestamente su opinión, ¿no? Pero nunca me comunicaron a mí. Entonces, y la entidad nunca se pronunció también, entonces, ¿vale el informe de la supervisión? Complicado, ¿no? No, porque yo no tuve tampoco el conocimiento de que la supervisión se había pronunciado o no. Y la entidad sale y dice, no, yo no me pronuncié, pero la supervisión, aquí tengo el informe de la supervisión. Yo nunca tuve conocimiento del informe de la supervisión. Doctor, entonces, ¿y no sería se presentan situaciones bastante complicadas que habría que evaluarlos. O hay que pedir una opinión al OSCE, ¿no? Claro, doctor, porque no sería similar, no considerar la copia, no sería similar a decir,
yo presenté, el contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo a los 14 días. Son casi 15, pero es casi 15. No es, lo presento a 14, es casi 15. Entonces, no es que la norma está para cumplirlo tal como dice. Ustedes... Sí, pero hay que ver si eso es habilitante o sea, es un impedimento para que se declare consentida tu solicitud. Por eso no me atrevería yo por ahora emitir mi opinión sobre eso. Complicado. Sí, lo he analizado, lo he estado revisando, me he hecho la pregunta, pero todavía no lo he asentado. Habría que verlo. Yeah. Como dice la chingotrufia, puede decir que sí o como no, más seguro que quién sabe. ¿No? Sí, el tema lo veo todavía. Y en este caso, si hacemos un poco de empatía con nuestros amigos funcionarios también, por ejemplo, en este momento la Municipalidad Provincial del Santa está de huelga y ha tenido que hacer notificaciones de documentos que quizás hoy día se le vencían, pero está cerrado. ¿Qué se hace ahí? Si hacemos un poco de empatía, ¿no? Porque a veces vemos al contratista, ya le generó el derecho, pero hay un punto de situación actual que se está dando y ya escapa al marco normativo. ¿Qué hacer en este caso? ¿Le faculta, le habilita excepcionalmente? Una figura media atípica, pero que también, bueno, se están dando muchos temas de movilizaciones actualmente, ¿no? Sí. Pero eso ya tendríamos que ponerle en manos de un árbitro, ¿no? Eso es complejo. En manos del árbitro ya. Ok. Para evaluarlo. Bueno. Así es. Hemos estado como jugando 2 horas, ¿no? Mira, en todo este tema ya, son las 9 de la noche. Bueno, yo creo que si no hay alguna... Hay bastantes preguntas que creo que lo más va a ser que nos deriven para quizás resolverlas algunas, para poder de esa manera también cumplir, porque veo algunas bien complejas también, ya nos han puesto el caso completo acá, pero bueno, para poder quizás repartirnos y darle alguna respuesta a los que están haciendo las consultas, porque también nos va a tomar bastante tiempo absolverlas, ¿no? Sí, veo varias preguntas aquí en el chat. Creo que hemos cumplido la finalidad del conversatorio. Nos hemos reunido, hemos repartido y más que nada estos tipos de interacciones son las que se hacen cuando tenemos casos de este tipo, ¿no? Que se juntan los especialistas para poder de esa manera tratarlos. No todos coincidimos, obviamente, quizás algunos, pero las líneas ejes yo creo que son las que se respetan y lo más importante, y lo coge Nancy, lo coge César, es de que tenemos que llegar a finalidades públicas, ¿no? Ahí lo vi su gráfico de Nancy, excelente, pero también tenemos que ponerle una carita feliz, que es la de nuestra población, ¿no? Porque si todos nos sumamos y llegamos a que el pueblo tenga satisfechas sus necesidades, poco o nada estamos haciendo, ¿no? Estamos llegando a obras paralizadas, la Contraloría debería, ella, como lo manifesté el día lunes, la línea corte que está haciendo de obras paralizadas, después ahora con la realidad de JRD, debería bajar, ¿no? Entonces ya tendríamos un cambio sustantivo en nuestra realidad ante un hecho novedoso que se ha implementado como método de solución de controversia que soluciona y garantiza de que desde el inicio hasta la recepción podamos ya agotar todas las instancias y culminar la obra, que es lo que está sucediendo. Que a veces con el arbitraje nos vamos un poco más allá, ¿no? Y ahí nos entrampamos en temas que a veces este año es último, por ejemplo, de los gobiernos locales, regionales, y quizás muchos van a heredar arbitrajes que lo van a estar viendo hasta su segundo o tercer año de gestión de la próxima alcaldes o gobernador regionales que se tenga, ¿no? Entonces, con la JRD acortamos tiempos y podemos de esa manera culminarlos y eso sería que como una especie de conclusiones de que esto es un método de solución que va a servir y que está marcando un hito histórico que esperemos que todos podamos irlo asumiendo y comprendiendo de que lo que hoy día lo toman como un gasto, más bien es una inversión en el mañana para poder llegar a una finalidad pública y culminar una obra y satisfacer la necesidad de nuestra población, ¿no? Eso por mi parte, no sé, César, Nancy, para poder ir cerrando el día de hoy este conversatorio tan bonito que se está teniendo, ¿no?
Bueno, yo agradecer al ingeniero Villarreal por esta invitación, a su gerente, al licenciado William y a todos la Cámara de Comercio. En realidad estos eventos nos enriquecen a nosotros como profesionales involucrados en este bonito mundo de la ejecución de las obras, que es un mundo bastante complicado y donde existen la mayor cantidad de controversias en el mundo son en obras. Entonces, estamos involucrados en eso. Entonces, estos conversatorios, en realidad, que promueve la Cámara de Comercio, nos nutren a nosotros para compartir, aprender las experiencias de los ingenieros, los colegas abogados que también comparten este bonito tema de las contrataciones públicas. Y bueno, pues esperemos que se vuelva a repetir más adelante, ¿no? Así conversamos de otro tema. Y muy agradecido, ingeniero Juan. Muchísimas gracias. Gracias, Y a ustedes. César, Nancy, Jorge, ¿no? y Jorge también. Ya, yo también quiero agradecer a los directivos de la Cámara de Comercio del Santa por organizar y por haberme invitado a este panel tan importante, y también invitar a todos los participantes a hacer extensivo a los profesionales de que esta norma que ha dado el Estado de Junta de Resolución de Disputas tiene el objeto de culminar las obras, que las obras se culminen, que el Perú avance en una calidad de vida mejor. El ingeniero Castañeda lo explicó claramente el día lunes, todos los detalles de cómo se forma la Junta de Resolución de Disputas. Es una figura que tiene total beneficio, total ventaja sobre el arbitraje, que es la forma de resolver nuestras controversias. Vamos a ir todos a dar punche, aprendiendo esta forma de resolver las controversias. Gracias, ingeniero Juan Villarreal. Muchas gracias también, estimada Nancy. Lo único que me queda decirles gracias nuevamente. Creo que con este conversatorio, hay varias cosas que preguntan, ¿no?, los participantes, si será motivo, pues, para organizar un segundo conversatorio en el tiempo, ¿no? Es varias cosas que van a demandar más tiempo, y creo que hemos cumplido el objetivo con la reunión del lunes y con la de hoy día, ¿no? Nomás me queda que agradecerles